Imagínate esto. Te encuentras en medio de la tormenta más fuerte de tu vida. Todo lo que conocías, todo lo que habías construido, parece derrumbarse frente a tus ojos. Los problemas te ahogan, la incertidumbre te paraliza, el miedo se apodera de tu mente y de repente sientes que no hay salida. Has orado, has clamado a Dios, pero el cielo parece estar en silencio. Y entonces, una pregunta surge en lo más profundo de tu ser. ¿Cómo puedo seguir confiando en Dios cuando todo se ve perdido? Si alguna vez has sentido que tu fe está tambaleando, que tu confianza en Dios se debilita en los momentos de prueba, este video es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en la palabra de Dios para descubrir cómo confiar en Él cuando la desesperanza parece apoderarse de todo. Porque si hay algo que la Biblia nos enseña, es que Dios nunca nos deja solos, incluso cuando no podemos ver su mano obrando. A lo largo de este video, vamos a hablar de principios clave que te ayudarán a fortalecer tu fe, a mantenerte firme cuando todo lo que te rodea parece indicar lo contrario. Vamos a ver historias de hombres y mujeres en la Biblia que enfrentaron momentos de prueba, que estuvieron a punto de rendirse, pero que decidieron aferrarse a Dios y como resultado vieron su gloria manifestarse en sus vidas. Y no solo eso, sino que también vamos a desglosar cómo aplicar estos principios en tu vida diaria. Porque confiar en Dios no es solo una teoría bonita, es una realidad que transforma, que sostiene, que da paz en medio de la tormenta. Así que quédate hasta el final, porque este video no solo te dará herramientas espirituales, sino que te mostrará con claridad cómo Dios sigue obrando, incluso cuando todo parece perdido. Primera parte. Cuando todo se ve perdido, Dios sigue en control. Vamos a empezar con algo que todos, en algún momento, hemos sentido. La sensación de que Dios está en silencio. Miras a tu alrededor y ves cómo los problemas se acumulan. Intentaste todo lo que estaba a tu alcance, pero nada parece funcionar. Sientes que la vida se está derrumbando, y lo peor de todo es que, cuando te arrodillas a orar, parece que Dios no responde. ¿Te ha pasado? Si es así, quiero que sepas algo. El silencio de Dios no significa su ausencia. Mira la historia de Job. Este hombre lo tenía todo: familia, riquezas, salud. Pero de la noche a la mañana perdió todo. Sus hijos murieron, su cuerpo fue atacado con una enfermedad dolorosa, sus bienes desaparecieron, y su esposa, en vez de animarlo, le dijo que maldijera a Dios y muriera. Imagina lo devastador que debió ser para él. Job clamó a Dios, le preguntó por qué estaba pasando por todo eso, pero no recibió una respuesta inmediata. Sin embargo, algo clave de esta historia es que, aunque Job no entendía lo que estaba pasando, decidió confiar en Dios, incluso en medio de la prueba. En Job, capítulo 13 dice: «He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré». Te das cuenta del nivel de fe que tenía este hombre. Job no estaba diciendo que entendía lo que Dios estaba haciendo. No estaba diciendo que tenía todas las respuestas. Lo único que dijo fue: aunque todo se vea oscuro, aunque parezca que Dios no está, seguiré confiando en Él.
Y aquí está la primera lección que quiero que te grabes en el corazón. 1. El silencio de Dios no es su abandono. A veces, cuando pasamos por pruebas, creemos que Dios nos ha dejado, pero lo que no vemos es que Dios sigue obrando, aunque no lo sintamos en el momento. Piensa en esto. Cuando un maestro está enseñando, hay preguntas, explicaciones, aclaraciones. Pero cuando llega el momento de la prueba, el maestro guarda silencio. Dios es igual. Hay momentos donde te guía, te habla a través de su palabra, te da señales claras. Pero cuando llega el momento de la prueba, Él quiere ver cuánto has aprendido. Quiere que pongas en práctica lo que ya te enseñó. Mira lo que dice Isaías. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios ve la imagen completa, nosotros solo vemos un pedazo. ¿Recuerdas a José? Él tuvo un sueño donde Dios le mostró que sería grande, que su familia se inclinaría ante él. Pero antes de que ese sueño se cumpliera, fue vendido como esclavo, traicionado, acusado falsamente y encarcelado. Desde su perspectiva, todo parecía ir en dirección opuesta a lo que Dios le había prometido. Pero en ningún momento, Dios dejó de estar en control. Si estás en un momento donde todo se ve perdido, quiero que te detengas y pienses en esto. ¿Realmente crees que Dios ha dejado de ser Dios solo porque no entiendes lo que está haciendo? ¿Acaso su poder depende de lo que tú ves o sientes en este momento? Dios sigue en su trono. Sigue teniendo el control, y lo que ahora parece un desastre, con el tiempo verás que fue parte del plan perfecto de Dios. Segunda parte, ¿cómo fortalecer tu fe cuando sientes que ya no puedes más? Cuando pasamos por momentos difíciles, hay algo que inevitablemente empieza a debilitarse: nuestra fe. Al principio tal vez tienes fuerzas. Sigues orando, sigues creyendo, pero a medida que los días pasan, las respuestas no llegan y los problemas parecen empeorar. Empiezas a preguntarte, ¿realmente Dios me escucha? ¿Será que esta situación nunca va a cambiar? ¿Será que mi fe no es suficiente? Déjame decirte algo, estos pensamientos son normales. Incluso los grandes hombres y mujeres de la Biblia pasaron por esto. Lo que hace la diferencia no es si tienes dudas o no, sino qué haces con esas dudas. Mira a David. En los Salmos hay momentos en los que clama a Dios con una desesperación profunda. Por ejemplo, en el Salmo 13 dice: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David, el hombre conforme al corazón de Dios, también sintió que Dios estaba distante. Pero aquí está lo impresionante. No se quedó en ese pensamiento. Unos versículos más adelante, en ese mismo salmo dice: «Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación». Esto nos deja una enseñanza clave. La fe no es un sentimiento, es una decisión. Cuando todo a tu alrededor te dice que te rindas, cuando tu mente está llena de dudas, debes elegir confiar en Dios. Ahora, ¿cómo lo hacemos?
Aquí te voy a compartir 3 principios que te ayudarán a fortalecer tu fe cuando sientas que ya no puedes más. Primero, recuerda lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Cuando nos encontramos en medio de la tormenta, es fácil olvidar las veces en que Dios ya nos ha rescatado antes. Pero quiero que hagas algo ahora mismo. Piensa en un momento en tu vida en el que Dios te ayudó. Un momento donde pensaste que no había salida. Y de alguna forma, Dios hizo un camino. Si lo hizo antes, lo hará otra vez. Mira lo que dice Deuteronomio: Jehová tu Dios, que va delante de ti. Él peleará por ti, conforme a todas las cosas que hizo por ti en Egipto delante de tus ojos. Dios le estaba recordando a su pueblo que no debía temer el futuro, porque ya les había mostrado su fidelidad en el pasado. Y lo mismo aplica para ti. Si Dios ya ha sido fiel en tu vida, ¿por qué dudar de que lo seguirás siendo? Cuando la duda venga a tu mente, haz memoria. Escribe en un cuaderno las veces que Dios te ha respondido, los milagros que has visto, las oraciones contestadas. Cada vez que tu fe flaquee, vuelve a leerlo. Y recuerda, Dios no ha cambiado. Aquí viene una verdad incómoda. No puedes esperar que tu fe sea fuerte si pasas más tiempo escuchando las voces del miedo que la voz de Dios. Si todo el día consumes noticias negativas, hablas con personas que solo se quejan, o llenas tu mente con pensamientos de derrota, ¿qué esperas que crezca dentro de ti? La fe es como un músculo. Si no la alimentas, se debilita. Romanos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso significa que si quieres fortalecer tu fe, necesitas llenarte de la palabra. Lee la Biblia todos los días, aunque sea un solo versículo. Escucha prédicas, alabanzas, testimonios de cómo Dios ha obrado en otras personas. Memoriza versículos que te recuerden quién es Dios y su fidelidad. Porque cuando llenas tu mente con la verdad de Dios, las mentiras del enemigo pierden poder. San. Habla con Dios aunque no sientas nada. Uno de los mayores errores que cometemos cuando estamos en prueba es dejar de orar solo porque no sentimos la presencia de Dios. Nos dejamos llevar por nuestras emociones, y si no sentimos algo sobrenatural, asumimos que Dios no nos está escuchando. Pero escucha bien esto. La oración no se basa en lo que sientes, sino en lo que sabes. Y lo que sabes es que Dios siempre está ahí, aunque no lo sientas. Jesús mismo en su peor momento en la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó lo que era sentirse solo, pero aún así siguió confiando en el Padre. Así que aunque sientas que tu oración no pasa del techo, sigue orando. Aunque no tengas palabras, aunque solo puedas llorar en su presencia, sigue buscando a Dios. Porque en los momentos más oscuros, tu fe no debe basarse en lo que sientes, sino en lo que sabes. Ahora llegamos a un punto clave: la ansiedad. Cuando todo se ve perdido, es normal que nuestra mente entre en un estado de desesperación. Empiezas a pensar en todos los escenarios posibles, imaginas lo peor, sientes que todo está fuera de control.
Es como si estuvieras en un mar agitado, tratando de mantenerte a flote, pero las olas de la preocupación te arrastran una y otra vez. Y aquí está el problema. Entre más tratas de controlar todo, más ansiedad sientes. Pero quiero preguntarte algo. ¿De qué sirve preocuparte? Jesús mismo dijo en Mateo, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, ¿tu preocupación cambia algo? Lo único que hace es agotarte, robarte la paz y hacer que pierdas de vista lo más importante. Dios sigue en control, aunque tú no lo estés. Así que en esta parte vamos a hablar de cómo descansar en Dios cuando la ansiedad te quiere dominar. Primero, aprende a soltar el control. Aquí viene una verdad dura, pero necesaria. No puedes controlar todo. Puedes planear, puedes hacer lo mejor que puedas, pero al final del día hay cosas que simplemente no dependen de ti. Y ahí es donde entra la confianza en Dios. Proverbios dice, «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia». Ese es el problema de muchos de nosotros. Queremos depender de nuestra prudencia. Queremos resolverlo todo a nuestra manera, en nuestro tiempo, con nuestras fuerzas. Pero confiar en Dios significa decir, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero elijo creer que tú sí. Cuando sueltas el control y se lo entregas a Dios, la ansiedad pierde poder. Porque la ansiedad nace del miedo al futuro. Pero si tu futuro está en manos de Dios, ¿qué tienes que temer? Uno de los mayores errores que cometemos cuando estamos ansiosos es intentar resolver el futuro antes de tiempo. Nos preocupamos por cosas que aún no han pasado. Imaginamos escenarios catastróficos y en el proceso nos desgastamos mentalmente. Pero Jesús nos dejó una instrucción clara en Mateo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dios no te da la gracia para enfrentar una semana de golpe, ni un mes, ni un año. Dios te da la gracia para enfrentar un día a la vez. Y si hoy te sientes cansado, si sientes que ya no puedes más, quiero que te preguntes, ¿puedo confiar en Dios solo por hoy? No pienses en mañana. No pienses en la próxima semana. Solo concéntrate en confiar en Dios hoy. Y cuando llegue el próximo día, haz lo mismo. Y así, un día a la vez, Dios te sostendrá. La ansiedad empieza en la mente. Si llenas tu mente de pensamientos negativos, de miedo, de desesperación, tu cuerpo y tus emociones seguirán ese mismo camino. Pero la Biblia nos dice en Filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de la clave? En lugar de preocuparte, ora. En lugar de enfocarte en lo que falta, agradece lo que tienes. En lugar de repetir pensamientos de miedo, repite las promesas de Dios. Porque cuando cambias tu enfoque, tu paz regresa. Llegamos a un punto clave.
Ya hemos hablado de confiar en Dios, de soltar la ansiedad, de descansar en Él. Pero ahora surge una pregunta importante. Si confío en Dios, ¿eso significa que solo debo esperar sin hacer nada? Aquí es donde muchas personas se confunden. Hay quienes creen que confiar en Dios significa quedarse de brazos cruzados, esperando que todo se solucione por arte de magia. Pero eso no es fe. La fe no es pasiva. La fe se mueve. Mira lo que dice Santiago. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Eso significa que cuando confías en Dios, debes actuar en consecuencia. No puedes decir que crees en sus promesas si sigues viviendo como si todo estuviera perdido. Así que aquí vamos a hablar de cómo moverte en fe, incluso cuando todo parece estancado. Uno de los ejemplos más poderosos de esto es la historia del pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo. Dios les había prometido liberación, pero cuando miraron hacia adelante, solo vieron agua. Y detrás de ellos, el ejército de Faraón se acercaba rápidamente. Era un momento de crisis total. No había salida aparente. Pero Dios le dijo a Moisés algo impresionante. Di a los hijos de Israel que marchen. Dios no les dijo que se quedaran esperando. Les dijo que caminaran. Y solo cuando dieron el paso de fe, el mar se abrió. Aquí está la enseñanza. Tal vez no ves el milagro todavía. Tal vez sientes que el camino está bloqueado. Pero si Dios te ha dado una promesa, debes seguir caminando. Porque el mar no se abre antes. Se abre mientras caminas en febrero. Uno de los mayores errores que cometemos es basar nuestra fe en las circunstancias. Si vemos que todo va bien, confiamos. Pero si las cosas empiezan a salir mal, entramos en duda. Esto fue lo que le pasó a Pedro cuando caminó sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Y Pedro, con fe, empezó a caminar sobre el mar. Pero en cuanto desvió su mirada de Jesús y empezó a ver el viento y las olas, comenzó a hundirse. Aquí está la clave. Mientras Pedro miró a Jesús, se mantuvo firme. Cuando miró las circunstancias, se empezó a hundir. Esto nos enseña algo crucial. Nunca tomes decisiones basadas en lo que ves, sino en lo que Dios te ha dicho. Si Dios te ha prometido algo, aunque todo se vea en contra, aférrate a su palabra y sigue avanzando. Aquí hay algo muy importante. Dios nunca te pedirá que hagas lo que solo Él puede hacer, pero sí espera que hagas lo que está en tus manos. Mira la historia de Lázaro. Jesús llegó a la tumba y antes de resucitarlo le dijo a la gente que movieran la piedra. Pregúntate esto. ¿Jesús podía mover la piedra con solo una palabra? Por supuesto, pero les pidió que hicieran su parte antes de que Él hiciera el milagro. Eso significa que si estás esperando un milagro en tu vida, pregúntate qué parte te toca a ti. Si estás esperando una oportunidad de trabajo, envía currículums. Prepárate, muévete. Si estás esperando restauración en tu matrimonio, haz cambios en tu actitud, aprende a comunicarte, perdona.
Si estás orando por sanidad, haz lo que puedas para cuidar tu salud. Dios hará lo sobrenatural, pero primero espera que hagas lo natural. Aquí llegamos a uno de los puntos más difíciles: la espera. Si alguna vez has orado por algo con todas tus fuerzas y los días, semanas o incluso los años han pasado sin ver una respuesta, sabes lo duro que puede ser. Empiezas con fe, pero con el tiempo, la duda se infiltra. ¿Por qué Dios no responde? ¿Será que no me escuchó? ¿Será que me equivoqué al creer? Y en ese punto muchos se rinden. Pero aquí está la gran verdad. Dios nunca llega tarde, aunque a veces no lo entendamos. Así que en esta parte vamos a hablar de cómo mantener la fe, incluso cuando parece que Dios se está tardando. Mira la historia de Abraham. Dios le prometió que tendría un hijo, que su descendencia sería incontable. Pero los años pasaron y nada. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? 25 años. Dios le dio la promesa cuando tenía 75, pero Isaac nació cuando él tenía 100. Ahora pregúntate, ¿por qué Dios tardó tanto? No fue porque se olvidó de Abraham, fue porque estaba preparándolo. Si Dios hubiera respondido antes, Abraham no habría estado listo para sostener la bendición. Aquí está la enseñanza. Dios no solo quiere darte lo que pides, quiere prepararte para recibirlo. No quiere darte algo que, en lugar de bendecirte, termine alejándote de Él. Así que si sientes que la respuesta de Dios está tardando, pregúntate si hay algo que Él está trabajando en ti antes de entregártela. Uno de los mayores errores que cometemos es ver la espera como un tiempo perdido. Pero en realidad, los tiempos de espera son tiempos de crecimiento. Mira a José. Dios le dio un sueño donde sería grande. Pero antes de que ese sueño se cumpliera, pasó 13 años en esclavitud y en la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios estaba formando su carácter, lo estaba preparando para ser un gobernante. Si Dios hubiera permitido que José llegara al trono antes, tal vez no habría tenido la madurez para sostenerlo. Así que cuando sientas que estás esperando demasiado, hazte esta pregunta: ¿cómo puedo crecer en este proceso? Porque si aprovechas bien este tiempo, cuando llegue la bendición, estarás listo para recibirla. Aquí es donde muchos se equivocan. A veces oramos por algo, y como no vemos una respuesta inmediata, asumimos que Dios nos dijo que no. Pero hay una gran diferencia entre un no y un todavía no. Mira la historia de Lázaro. Cuando le dijeron a Jesús que su amigo estaba enfermo, no fue corriendo a sanarlo. Esperó 4 días. A los ojos de todos, ya era demasiado tarde. Lázaro estaba muerto. Pero cuando Jesús llegó, hizo algo que nadie esperaba. Resucitó a Lázaro. Y aquí está la lección. Si Jesús hubiera sanado a Lázaro antes, habría sido un milagro. Pero al esperar, hizo un milagro aún más grande. Así que si sientes que Dios no está respondiendo, tal vez es porque está preparando algo aún más grande de lo que imaginas. Ahora llegamos a algo que muchos enfrentamos: el miedo al futuro. Porque una cosa es confiar en Dios cuando las cosas van más o menos bien.
Pero ¿qué pasa cuando no tienes idea de lo que viene? Cuando no sabes cómo vas a pagar tus deudas. Cuando no tienes claro qué pasará con tu matrimonio. Cuando los doctores no te dan una respuesta clara. Cuando el mundo entero parece caótico. El miedo se siente real, muy real. Y lo peor es que nos paraliza. Nos roba la paz, nos llena de ansiedad y nos hace pensar en todos los escenarios negativos posibles. Pero aquí está la verdad más importante que quiero que recuerdes hoy. Dios ya está en tu futuro. Él no está atrapado en el presente, como tú. Él ya ha visto lo que viene. Y si ha prometido que estará contigo, no importa lo que pase, no importa lo que venga, Él ya lo tiene bajo control. Así que en esta parte vamos a hablar de cómo vencer el miedo al futuro y vivir con paz en medio de la incertidumbre. Primero, deja de preocuparte por lo que no puedes controlar. Aquí hay algo que necesitas aceptar. No puedes controlar el futuro. Puedes hacer planes, puedes hacer lo mejor que puedas, pero al final del día, hay cosas que simplemente no dependen de ti. Jesús lo dejó claro en Mateo. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Eso significa que preocuparte por el futuro no cambia nada. Lo único que hace es desgastarte, hacerte perder el gozo del presente y llenarte de miedo por cosas que, en la mayoría de los casos, ni siquiera van a pasar. Así que aquí está la clave. Ocúpate en lo que puedes hacer hoy y deja el futuro en las manos de Dios. Porque cuando pones el futuro en las manos de Dios, el miedo pierde poder sobre ti. 2. Recuerda quién está en control. A veces actuamos como si todo dependiera de nosotros. Como si Dios estuviera en el cielo esperando a ver qué hacemos, sin ninguna estrategia, sin ningún plan. Pero mira lo que dice Isaías. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios ve lo que tú no ves. Él tiene un plan, aunque tú no lo entiendas. Y aquí está la gran diferencia entre el miedo y la fe. El miedo mira el problema. La fe mira al Dios que está por encima del problema. Cuando entiendes que Dios sigue en control, aunque todo parezca fuera de control, el miedo se debilita. Tercero, enfócate en las promesas de Dios, no en los problemas. Mira la historia de Josué. Dios lo llamó a conquistar la tierra prometida, pero había un problema. Gigantes, exércitos poderosos, ciudades fortificadas. Humanamente era imposible, pero antes de que Josué entrara en batalla, Dios le dio esta promesa. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios no le dijo que los gigantes desaparecerían. Dios no le prometió que sería fácil. Dios solo le aseguró que no estaría solo. Y eso es todo lo que necesitamos. No saber exactamente lo que pasará, sino saber que Dios estará con nosotros en cada paso.
Así que cuando el miedo al futuro venga, cambia tu enfoque. En lugar de preguntarte, ¿y si todo sale mal? Swing, pregúntate, ¿y si Dios hace algo increíble? En lugar de ver lo que falta, mira todo lo que Dios ya ha hecho. En lugar de dejarte llevar por el miedo, afírmate en las promesas de Dios. Porque al final del día, lo más importante no es lo que venga, sino con quién caminas hacia el futuro. Y si Dios va contigo, no hay nada que temer. Llegamos a una de las preguntas más difíciles que cualquiera puede hacerse. Si Dios me ama, ¿por qué permite que sufra cuando todo se ve perdido, cuando el dolor es real, cuando sientes que cada día es una batalla cuesta arriba? Es normal preguntarse, ¿qué sentido tiene todo esto? Porque si hay algo que el sufrimiento hace, es que nos nubla la vista. Nos hace olvidar que Dios tiene un propósito incluso en medio de nuestras pruebas. Pero aquí está la verdad que quiero que recuerdes. Dios nunca permite un dolor sin propósito. No hay sufrimiento en tu vida que no esté dentro del plan de Dios para llevarte a un nivel más alto en fe, carácter y propósito. Así que en esta parte vamos a hablar de cómo encontrar sentido en medio del dolor y cómo confiar en que Dios usa incluso nuestras peores pruebas para bien. Primero, el sufrimiento nunca es en vano. Uno de los versículos más poderosos de la Biblia es Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero que notes algo. Dice todas las cosas. Eso incluye las cosas buenas, las cosas malas, las cosas que no entiendes, las cosas que desearías que nunca hubieran pasado. Dios puede tomar lo peor de tu historia y convertirlo en algo bueno. Mira la historia de José. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Lo traicionaron. Lo apartaron de su hogar. Pasó años en prisión por algo que no hizo. Pero cuando finalmente Dios lo exaltó y sus hermanos vinieron a él con miedo, José les dijo algo increíble. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios tomó todo el dolor de José y lo usó para algo más grande. Y lo mismo puede hacer contigo. Nada de lo que has vivido es en vano. Segundo, Dios usa el sufrimiento para moldear tu carácter. Quiero que pienses en esto. Si nunca pasaras por pruebas, ¿cómo crecerías? La fe no crece en tiempos fáciles. La paciencia no se desarrolla cuando todo es cómodo. La verdadera fortaleza no se forja en momentos de calma. Santiago dice algo increíble sobre esto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas no vienen para destruirte. Vienen para fortalecer lo que Dios está construyendo en ti. Piénsalo como el oro. El oro se purifica con fuego. Entre más intenso el calor, más pura es la pieza. Lo mismo pasa contigo. Dios te está refinando. Te está preparando. Te está moldeando para un propósito más grande. Así que en lugar de ver el sufrimiento como un castigo,
Pregúntate qué Dios quiere enseñarte en este proceso. Tercero, tu testimonio será la respuesta para alguien más. Esta parte es clave. Muchas veces Dios permite que pasemos por pruebas no solo por nosotros, sino porque algún día nuestro testimonio será la respuesta que alguien más necesita. Mira a Pablo. Pasó naufragios, cárcel, hambre, traiciones, pero nunca dejó de confiar en Dios. Y gracias a todo lo que vivió, hoy tenemos cartas que han fortalecido la fe de millones de personas a lo largo de la historia. Ahora piensa en ti. Tal vez hoy no entiendes por qué estás pasando por esto, pero algún día Dios usará tu historia para levantar a alguien más, porque la prueba de hoy será tu testimonio mañana. Octava parte. Cómo recuperar la esperanza cuando sientes que ya no hay salida. Vamos a ser sinceros. Hay momentos en la vida donde todo parece tan oscuro que la esperanza simplemente se apaga. Tal vez has orado por meses o incluso años y no ves ningún cambio. Tal vez te sientes agotado, como si cada día fuera una batalla sin final. Tal vez has llegado a un punto en el que dices, ya no puedo más. Si alguna vez te has sentido así, quiero que sepas algo. Dios no te ha olvidado. A lo largo de la Biblia, vemos una y otra vez cómo Dios restaura la esperanza de personas que estaban al borde de rendirse. Y si lo hizo con ellos, lo puede hacer contigo. Así que en esta parte, vamos a hablar de cómo recuperar la esperanza cuando sientes que ya no hay salida. Recuerda que Dios sigue escribiendo tu historia. Uno de los mayores errores que cometemos cuando estamos en crisis es creer que nuestra historia ya terminó. Pero quiero recordarte algo. Mientras sigas respirando, Dios no ha terminado contigo. Mira a Job. Lo perdió todo. Su familia, su salud, sus bienes. Todo lo que le daba estabilidad desapareció de la noche a la mañana. Y en medio de su dolor, Job llegó a un punto donde deseó no haber nacido. Pero lo que él no sabía era que Dios aún no había terminado con su historia. Porque al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido y le dio aún más de lo que tenía antes. Aquí está la clave. No puedes juzgar tu vida basándote solo en el capítulo que estás viviendo ahora. Dios sigue escribiendo. Y lo que hoy parece un final puede ser solo el inicio de algo mejor. Esto es algo muy importante que necesitas entender. El hecho de que sientas que todo está perdido no significa que realmente lo esté. Uno de los mayores trucos del enemigo es hacernos creer que nuestros sentimientos son la verdad. Pero aquí está la realidad. El miedo te dice que no puedes más, pero Dios dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La ansiedad te dice que todo saldrá mal, pero Dios dice, mis pensamientos son de paz y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. La desesperanza te dice que nunca saldrás de esto, pero Dios dice, yo haré un camino en el desierto y ríos en la soledad. Tus sentimientos cambian, pero la palabra de Dios permanece. Así que cuando sientas que todo está perdido, elige creer en lo que Dios ha dicho, no en lo que tu mente te dice.
Tercero, da un pequeño paso de fe, aunque sea difícil. Aquí hay algo clave. Cuando pierdes la esperanza, el peor error que puedes cometer es quedarte inmóvil. Mira la historia de la mujer que tenía flujo de sangre. Por 12 años, luchó con una enfermedad que la debilitaba, que la avergonzaba, que la hacía sentirse impura. Gastó todo lo que tenía en médicos, pero nadie pudo sanarla. 12 años de intentarlo todo sin éxito. ¿Te imaginas el nivel de desesperanza que debió sentir? Pero un día tomó la decisión de dar un paso de fe. Dijo, si tan solo toco el manto de Jesús, seré sana. Y lo hizo. Y en un instante su vida cambió. Aquí está la enseñanza. Cuando sientas que ya no tienes esperanza, da un pequeño paso de fe. Si sientes que tu relación con Dios se ha enfriado, levanta una oración, aunque sea corta. Si sientes que ya no tienes fuerzas, abre la Biblia y lee solo un versículo. Si crees que nada va a cambiar, haz una pequeña acción de fe en la dirección correcta. A veces, lo único que necesitas es un pequeño paso para ver que Dios aún está obrando. ¿Alguna vez has sentido que todo se te viene encima al mismo tiempo? Como si la vida se hubiera puesto de acuerdo para lanzarte prueba tras prueba, golpe tras golpe, sin darte ni un segundo para respirar. Te levantas en la mañana y ya estás agotado mentalmente. Miras tu alrededor. Ves tus responsabilidades, tus problemas, tus pensamientos dando vueltas como un huracán y te preguntas, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que cargar con tanto? Y quizás, en medio de esa tormenta, has sentido que estás solo, que nadie entiende lo que te está pasando, que aunque tengas familia, amigos, trabajo o incluso éxito, hay un vacío, hay un cansancio que no se llena con nada. Cuando todo eso sucede, cuando el alma está inquieta y el corazón está cansado, muchas personas buscan respuestas afuera. Algunas intentan distraerse, otras se aíslan, otras se rebelan. Pero hay algo que pocos hacen, y es mirar hacia arriba, volver a Dios. Y eso es justamente de lo que quiero hablarte hoy. Porque cuando todo te abruma, cuando ya no puedes más, cuando sientes que has perdido el control de tu vida, esa no es una señal de derrota. Es una señal de regreso. Es una señal de que Dios te está llamando, no para castigarte ni juzgarte, sino para abrazarte, para sanarte, para restaurarte. Volver a Dios no es un acto de debilidad. Es el acto más valiente que uno puede hacer cuando la vida se vuelve pesada. Porque requiere humildad, requiere sinceridad y sobre todo, requiere fe. Fe para reconocer que tú solo no puedes, pero que con Él todo cambia. En este video, quiero que hablemos profundamente de esto. Vamos a ir parte por parte, con calma, reflexionando, buscando no solo entender con la mente, sino sentir con el alma, lo que significa regresar a los brazos de Dios cuando todo en la vida te está abrumando. Así que quédate conmigo. No importa si estás pasando por una crisis emocional, un problema familiar, una caída espiritual, o simplemente estás cansado de sentirte vacío. Este es tu espacio. Este es tu momento. Esta es tu señal para volver a Dios. Vamos a empezar por algo que, aunque suene fuerte,
es profundamente cierto. Muchas veces, lo que más nos duele, lo que más nos abruma, es lo que Dios usa para hablarnos. No porque Él quiera vernos sufrir, sino porque cuando todo va bien, cuando todo está en orden, cuando sentimos que tenemos el control, es muy fácil olvidarnos de Él. Y eso no es algo que nos pase a uno o dos, le pasa a todos. El ser humano, por naturaleza, tiende a confiar más en lo que puede ver, tocar y controlar. Cuando todo marcha bien, cuando las cuentas están pagas, la familia está tranquila, el cuerpo está sano y la vida se siente estable, es muy fácil decir, todo está bajo control, estoy bien, no necesito nada. Pero, ¿sabes qué? Ahí es donde el alma empieza a dormirse. Es por eso que cuando todo se desmorona, cuando sentimos que ya no damos más, es cuando comenzamos a buscar. No buscamos cuando estamos cómodos, buscamos cuando estamos rotos. Y esa búsqueda, aunque venga desde el dolor, puede ser el inicio de la transformación más hermosa de tu vida. Mira lo que dice el Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios no se aleja cuando estás mal. Todo lo contrario. Él se acerca. Él se mueve justo hacia ese lugar donde estás herido, confundido, abrumado, pero no siempre lo notamos al principio, porque estamos tan enfocados en lo que nos duele, en lo que nos falta, en lo que no entendemos, que no vemos que ahí está Él, esperándonos para que volvamos. Y aquí hay algo que quiero que guardes muy dentro. El abrumamiento no siempre es una señal de que algo está mal contigo. A veces es la señal más clara de que Dios quiere algo nuevo contigo, no para destruirte, sino para reconstruirte desde adentro. Te lo pongo con un ejemplo. Imagina que tu vida es una casa que tú mismo construiste con mucho esfuerzo, pero que tiene grietas, goteras y partes mal hechas que con el tiempo se fueron acumulando. Dios, como buen arquitecto, ve esas fallas, y aunque tú crees que todo está bien, Él sabe que en algún momento esa casa se puede venir abajo si no se arregla. Entonces, ¿qué haces? Permite que ciertas paredes tiemblen, que el techo se agriete un poco, no para asustarte, sino para llamarte la atención, para que te detengas, mires y digas, esto ya no está bien, necesito ayuda. Ahí es donde empieza el regreso, no cuando todo es perfecto, sino cuando todo duele. No cuando tienes fuerza, sino cuando ya no puedes más. Y esto es algo que incluso los grandes hombres de la Biblia vivieron. Mira a Elías, un profeta poderoso que había visto el fuego de Dios caer del cielo. Pero hubo un momento en que se sintió tan abrumado, tan agotado, que se fue al desierto. Se acostó bajo un árbol y le dijo a Dios que quería morir. ¿Y qué hizo Dios? No lo regañó, no lo reprendió. Le envió un ángel con comida y agua y le permitió descansar. Luego le habló con una voz suave. No en el terremoto, no en el fuego, no en el viento fuerte, en una voz apacible. ¿Ves? Dios no aparece gritando cuando estás abrumado. Él susurra
Él se acerca con suavidad, porque sabe que estás cansado, sabe que estás roto y sabe que necesitas descanso más que explicaciones. Entonces, lo primero que quiero que entiendas es esto. Si hoy te sientes abrumado, si sientes que no puedes más, no te culpes, no te castigues, no pienses que estás fallando como creyente o como persona. Míralo de otra forma. Es Dios llamándote, es Él diciéndote, ven a mí. Como dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dice, venid a mí los perfectos. No dice, venid a mí los que no tienen dudas. No dice, venid a mí los que oran 3 horas al día. Dice, los que están cargados, los que están trabajados, los que ya no pueden más. Y tú sabes si ese eres tú hoy. Por eso no ignores esa sensación de que todo te pesa. No es solamente un cansancio físico o mental. Es un susurro divino. Es Dios diciéndote, hijo, hija, regresa. No tienes que seguir cargando todo solo. Y no necesitas hacer un ritual, ni una ceremonia, ni esperar a que todo se arregle para volver. Solo necesitas abrir tu corazón, hablar con sinceridad, decirle, Dios, estoy cansado, me siento abrumado, no sé qué hacer, pero aquí estoy, vuelvo a ti. Parte 2. Volver a Dios no es retroceder, es volver al origen. Ahora que ya entendimos que ese sentimiento de estar abrumado puede ser una señal de que Dios te está llamando, hay algo muy importante que quiero dejar bien claro. Volver a Dios no es sinónimo de fracaso. No es dar un paso atrás. No es rendirse. Al contrario, es volver al origen. Es regresar a casa. Es conectar otra vez con quien siempre estuvo, incluso cuando tú no lo veías. Porque muchas veces, por la forma en la que nos han enseñado, o por las creencias que hemos cargado, pensamos que si volvemos a Dios, es porque algo hicimos mal, como si fuera una especie de castigo. Y no es así. Volver a Dios no significa que fallaste, significa que entendiste, que viste más allá de lo superficial, que reconociste que necesitas algo más profundo que lo material, más eterno que lo pasajero. Mira, a veces la vida nos hace correr tanto que nos olvidamos de por qué empezamos. Estamos tan enfocados en cumplir metas, en resolver problemas, en agradar a otros, que perdemos el centro. Vivimos en piloto automático. Y es justo ahí donde el alma se agota. Porque el alma no fue diseñada para vivir alejada de su Creador. Volver a Dios es como volver a enchufarte después de haber estado con la batería baja por tanto tiempo. Es como respirar aire puro después de años de estar encerrado. No es debilidad, es sanidad. Piensa en el hijo pródigo, esa parábola que Jesús contó en Lucas, capítulo 15. Él no volvió a su padre porque se sentía fuerte o exitoso. Volvió porque se había dado cuenta de que, lejos de su padre, todo se había vuelto miseria. Perdió su fortuna, sus amigos lo abandonaron y terminó comiendo lo que comían los cerdos.
En ese momento, cuando todo lo había perdido, cuando estaba completamente abrumado por la vida, se le encendió una luz. ¿Qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre todo era diferente. Y esa misma reflexión puede ser la que tú necesitas ahora. Porque lejos de Dios podemos tener muchas cosas, pero no paz. Podemos lograr ciertas metas, pero no propósito. Podemos conseguir compañía, pero no amor incondicional. Nada en este mundo puede darte lo que solo Dios puede ofrecerte. Descanso para el alma, claridad para la mente, dirección para el corazón. Ahora bien, es normal que cuando uno quiere volver a Dios, sienta vergüenza. Es parte del proceso. Pensamos, ¿cómo voy a volver después de todo lo que he hecho, después de haberme alejado tanto tiempo, después de haberme olvidado de Él? Pero aquí viene lo más hermoso del mensaje de Dios. Él no está esperando que vuelvas perfecto. Está esperando que vuelvas sincero. El padre del hijo pródigo no salió a buscarle con reproches. Salió corriendo a abrazarlo. Le devolvió su anillo, su túnica, y organizó una fiesta. Porque para ese padre, su hijo no era un fracaso. Era un milagro que estaba de vuelta. Y así mismo es con Dios. No importa cuánto hayas fallado, cuánto te hayas alejado, cuántas veces hayas tropezado. Cuando decides volver, Él no te recibe con condena. Te recibe con amor. Porque su gracia no se trata de merecer. Se trata de aceptar. Quiero que te grabes esto. Dios no está interesado en tus errores. Está interesado en tu corazón. Él puede usar tu pasado para construir algo nuevo. Si tú estás dispuesto a regresar a Él. Y si te preguntas, ¿pero cómo vuelvo? No necesitas hacer algo grande. Empieza por hablar. Sí, así de simple. Habla con Él. Cuéntale cómo te sientes. Dile lo que piensas. Aunque sea con tus propias palabras. Sin frases religiosas. Sin más gorosh. Solo tú y Él. Porque Dios no necesita que seas elocuente. Solo que seas honesto. Y si quieres un punto de partida, escucha esto que dice el profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 13. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Ves? No dice que lo vas a encontrar si haces todo perfecto. Dice que lo vas a encontrar si lo buscas con el corazón, con sinceridad, con ganas de estar con Él. Volver a Dios es volver a ser tú. Es dejar las cargas. Es dejar de pretender. Es rendirte, pero no por derrota, sino por amor. Porque entiendes que ya no necesitas pelear solo, que ya no tienes que demostrar nada, que con Él puedes ser tú sin miedo, sin filtros, sin más gorosh. Parte 3. ¿Cómo empieza el cambio cuando vuelves a Dios? Ahora sí, vamos a entrar en algo profundo. Porque ya entendimos que sentirse abrumado puede ser la llamada de Dios. También que volver a Él no es un fracaso, sino un regreso al origen. Pero,
¿Qué pasa después de que tomas la decisión de volver? ¿Cómo empieza realmente el cambio? Porque sí, el regreso es importante. Pero el verdadero milagro comienza cuando decides quedarte. Cuando no solo dices Dios, ayúdame en medio de la tormenta, sino que le abres espacio para quedarse en tu vida, aun cuando la tormenta ya haya pasado. Y lo primero que sucede cuando vuelves a Dios no es que tus problemas desaparecen como por parte de magia. Lo primero que cambia eres tú, tus ojos, tu manera de ver, tu corazón, tu perspectiva. Empiezas a ver las cosas desde otro ángulo. Uno que no nace del miedo ni del ego, sino de la fe. Cuando Dios entra, no cambia lo externo antes de cambiar lo interno. Porque lo que está afuera muchas veces es reflejo de lo que hay adentro. Y si tu corazón está sano, si tu alma encuentra descanso en Dios, entonces puedes enfrentar cualquier cosa. Lo externo ya no tiene el poder de destruirte como antes. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando Dios está contigo, incluso en medio de la tormenta, puedes tener paz. No una paz que el mundo entiende, porque no es una paz lógica. Es una paz que viene de saber que no estás solo, de que tu vida tiene dirección, propósito y un respaldo celestial. Esa es la primera gran señal de que estás volviendo a Dios. Tu ansiedad empieza a calmarse, no porque se resuelvan todos los problemas, sino porque ya no los cargas solo. Empiezas a descansar, a respirar, a confiar. Y poco a poco empieza otro cambio, el cambio de prioridades. Las cosas que antes te parecían importantes, las apariencias, el reconocimiento, la carrera frenética por cumplir estándares que no te hacen feliz, comienzan a perder fuerza. Y en su lugar, nace un deseo de vivir con propósito, con autenticidad, con valores, con Dios en el centro. Porque cuando Dios ocupa su lugar en tu vida, todo lo demás comienza a alinearse. No porque todo sea perfecto, sino porque ahora sabes lo que realmente importa. Y eso cambia tus decisiones, tus relaciones, tu manera de hablar, tu manera de reaccionar. Te vuelves más paciente, más agradecido, más valiente. Porque sabes que no estás caminando solo, que hay una presencia que te guía, que te cuida, que te sostiene. Y algo más pasa. Comienzas a perdonarte. Sí, a ti mismo. Porque cuando vuelves a Dios, también te das cuenta de cuántas veces te has culpado, te has hablado con dureza, te has juzgado con una exigencia que ni siquiera Dios usa contigo. Y aquí quiero que hagamos una pausa. ¿Cuántas veces has sido duro contigo? ¿Cuántas veces te has repetido que no vales, que siempre te equivocas, que no sirves para esto o para aquello? Ahora imagina que Dios te hablará así. ¿Lo aceptarías? Claro que no, porque sabemos que Dios es amor, y si Él no te habla así, ¿por qué tú sí lo haces? Cuando vuelves a Dios, empiezas a tratarte con más gracia. No con orgullo, sino con compasión. Porque entiendes que eres humano, que has caído, pero que eso no borra tu valor. Que si Dios sigue creyendo en ti, ¿quién eres tú para no hacerlo? Ese cambio interno, esa sanidad emocional, ese descanso del alma, es la base para que luego comiencen los cambios externos.
Sí, poco a poco, porque Dios no es un mago, es un padre. Y como buen padre, Él va construyendo contigo, paso a paso, día a día, no con prisa, pero sí con intención. Y cuando miras atrás después de un tiempo caminando con Él, te das cuenta de que ya no eres el mismo, que tu corazón es más fuerte, que tus pensamientos están más enfocados, que tienes más claridad, que los problemas siguen ahí. Sí, pero tú ahora tienes la paz para enfrentarlos. Ese es el verdadero milagro. No que la vida se vuelva perfecta, sino que tú, con Dios, te vuelves más firme, más sabio, más lleno de luz. Que no todo en la vida cambia de un día para otro. Pero tranquilo, tranquila. Eso es normal. Caminar con Dios no siempre se trata de emociones fuertes o de milagros visibles. A veces las señales son silenciosas, pero profundamente poderosas. La primera gran señal de que estás caminando de nuevo con Dios es que empiezas a tener sed de Él. No sed religiosa. No hablo de rituales, ni de hacer cosas por obligación. Hablo de ese deseo genuino de buscarlo, de abrir la Biblia no por rutina, sino por hambre, de orar no para cumplir un tiempo, sino porque necesitas hablar con Él, porque lo extrañas, porque se vuelve tu refugio, tu lugar seguro. Esa es la señal más clara de que tu espíritu está despertando. Dios ya no es solo una opción para cuando todo se complica. Ahora es tu prioridad. Y ese deseo crece en silencio. A veces ni tú mismo lo notas. Solo sabes que ahora hay algo dentro de ti que antes no estaba. Un impulso a dejar cosas que sabes que no te edifican. Un deseo de ser mejor, de vivir más limpio, de tener paz. La segunda señal. Tu conciencia se vuelve más sensible. Cosas que antes hacías y ni pensabas 2 veces, ahora te hacen ruido. Ya no puedes mentir con tanta facilidad. Ya no puedes tratar mal a otros y quedarte tranquilo. Ya no puedes cargar con odio sin sentir que algo se rompe dentro de ti. Y eso no es culpa. Eso es sensibilidad espiritual. Es el Espíritu Santo dentro de ti recordándote quién eres. No te juzga, pero tampoco te deja cómodo en lo que no te edifica. Y sí, puede ser incómodo al principio porque nos confronta, pero es esa incomodidad la que te indica que algo en ti está vivo. Porque cuando estás lejos de Dios, el alma se endurece. Pero cuando vuelves a Él, el corazón se ablanda. Y empiezas a caminar con más intención. La tercera señal. Empiezas a ver la vida con esperanza. Aunque los problemas sigan, ya no los ves igual. Porque sabes que no estás solo. Porque has probado que hay alguien que te sostiene. Y aunque no siempre entiendas los caminos de Dios, confías. Hay una fe silenciosa que empieza a crecer en ti. Una certeza de que aunque hoy no veas la salida, Dios sí la ve. Y eso cambia todo. Mira lo que dice Isaías, capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán.
caminarán y no se fatigarán. Esa es una promesa, no de que no habrá cansancio, sino de que vendrán nuevas fuerzas. No de que todo será fácil, sino de que tendrás alas para seguir. Esa fuerza invisible que te levanta cuando pensabas que ya no podías. Esa es otra señal clara de que estás caminando con Dios. Y hay una más muy importante. Empiezas a valorar la presencia más que la solución. Antes, lo que más querías era que Dios resolviera tus problemas. Ahora, lo que más quieres es sentir que Él está contigo, aun si el problema no desaparece todavía, porque entendiste que su presencia vale más que cualquier respuesta, que el verdadero regalo no es la bendición, es el Dios que bendice, que no se trata solo de lo que Él puede darte, sino de lo que Él ya es. Y cuando llegas a ese punto, estás creciendo, estás madurando en tu fe, estás caminando de verdad con Dios. Así que, si te estás preguntando si vas por el camino correcto, observa estas señales. No busques perfección, busca progreso. No busques emoción, busca presencia. Porque Dios no camina con los que lo hacen todo bien. Camina con los que están dispuestos a seguir, aunque sea con pasos temblorosos, pero con el corazón dispuesto. Y eso ya es más que suficiente. Y ojo, esto no significa que tienes que volverte perfecto de la noche a la mañana. No se trata de vivir bajo una lista rígida de reglas. Se trata de algo mucho más profundo. Honestidad. ¿Qué hay en tu vida que tú mismo sabes que no te deja avanzar espiritualmente? ¿Qué pensamientos? ¿Qué hábitos? ¿Qué relaciones están drenándote el alma, robándote la paz, apagando tu fe? Todos cargamos cosas. Culpa, resentimiento, orgullo, adicciones, relaciones tóxicas, heridas del pasado. Y lo fuerte es que muchas veces nos acostumbramos tanto a cargar con eso, que ya ni lo notamos. Pensamos que es parte de nosotros, que así es la vida, que no hay otra forma de vivir. Pero cuando vuelves a Dios, Él comienza a iluminar esos rincones oscuros. No para avergonzarte, sino para liberarte. Mira, cuando Jesús sanaba a la gente, muchas veces les preguntaba primero, ¿quieres ser sano? ¿Y sabes por qué? Porque aunque suene obvio, no todo el mundo está dispuesto a soltar lo que lo está destruyendo. Hay gente que prefiere quedarse en lo conocido, aunque duela, antes que caminar hacia lo desconocido, aunque sea para sanar. Porque lo nuevo da miedo, el cambio duele. Pero quedarse igual, a la larga, duele más. Y aquí viene algo clave. Cuando tú decides volver a Dios de verdad, Él no te pide perfección, te pide entrega, te pide sinceridad, te pide que pongas sobre la mesa lo que te pesa, lo que te duele, lo que no puedes cambiar por ti mismo. Porque Él no quiere que luches solo con tus cadenas, Él quiere romperlas contigo. Y aquí te lanzo una pregunta que puede incomodar, pero que es poderosa. ¿Qué estás sosteniendo que ya deberías haber soltado? ¿Qué estás alimentando que solo te está robando energía, tiempo, conexión con Dios? Puede que sea una culpa que llevas cargando por años, algo que hiciste y que aún no te perdonas. Pero escucha bien esto. Si Dios ya te perdonó, ¿por qué tú sigues castigándote?
El Salmo 103, versículo 12 dice: Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso significa que cuando Dios perdona, Él no guarda un registro, no vuelve a sacar ese tema, no te lanza en cara tu pasado. Él te limpia, te restaura, te hace nuevo. Así que no vivas como esclavo de lo que ya fue perdonado. O tal vez lo que tienes que soltar no es culpa, sino orgullo. Ese impulso de querer hacerlo todo solo, de no pedir ayuda, de mantener una imagen fuerte cuando por dentro estás quebrado. Pero, ¿sabes qué? Dios no se impresiona por nuestras máscaras. Él trabaja con la verdad, con lo que somos de verdad, no con lo que aparentamos ser. Volver a Dios también puede implicar soltar una relación que te está alejando de tu propósito. Y sé que esto es difícil, porque a veces hay personas que amamos, pero que no nos hacen bien. Personas que apagan tu luz, que te hacen dudar de tu fe, que te arrastran a cosas que tú ya sabes que no te llenan. Y soltar duele, sí, pero hay dolores que sanan. Y hay decisiones que, aunque cuestan, son el principio de una libertad que ni tú sabías que necesitabas. Y hay otra cosa que muchas veces tenemos que soltar: el miedo. Ese miedo que te dice: ¿y si vuelvo a Dios y fallo otra vez? ¿Y si no cambio? ¿Y si no soy suficiente? Escúchame bien. Todos fallamos. Todos caemos. Pero Dios no está buscando gente perfecta. Está buscando gente que diga: no puedo solo, pero contigo sí puedo. Esa humildad, eso es lo que abre las puertas al verdadero cambio. Así que si quieres volver de verdad, si quieres experimentar la transformación real, no te aferres a lo que te está hundiendo. Suéltalo, ponlo en las manos de Dios. Aunque te cueste, aunque te dé miedo, aunque sientas que no sabes cómo hacerlo, solo dile: Dios, no puedo con esto, pero tú sí puedes. Y verás cómo poco a poco, sin presión, sin forzar nada, Él empieza a hacer lo que tú no podías hacer por ti mismo. Porque cuando tú das el paso de rendirte, Dios da el paso de restaurarte. Parte 6. La restauración empieza por dentro, no por fuera. Hasta ahora hemos recorrido un camino importante. Entendiste que estar abrumado puede ser una señal de Dios. Viste que volver a Él no es retroceder, sino volver a casa. Comenzaste a soltar lo que te estaba alejando. Pero ahora quiero que hablemos de lo que viene después: la restauración. Y lo primero que hay que decir es esto: la restauración de Dios no empieza con grandes milagros que se ven por fuera. Empieza con pequeños milagros que ocurren dentro de ti. Porque antes de restaurar tu entorno, Dios quiere restaurar tu identidad. Quiere devolverte algo que quizás ni tú sabías que habías perdido: tu verdadero valor. Sí, porque muchas veces, sin darnos cuenta, nos hemos definido por lo que otros dijeron de nosotros, por las etiquetas que nos pusieron, por los errores que cometimos, por las veces que fallamos, y llegamos a creer que somos eso, que somos el que siempre se equivoca, el que nunca va a cambiar.
el que no merece ser amado. Pero Dios no te ve así. Dios no te llama por tu error. Te llama por tu nombre. Y tu nombre no es fracaso, ni culpa, ni vergüenza. Tu nombre es hijo. Hayah. Amado. Restaurado. La restauración que Dios quiere darte no es superficial. No es solo que se arregle tu economía, o que vuelva una persona, o que desaparezca un problema. Number. Él quiere algo mucho más profundo. Quiere devolverte tu corazón sano, tu mente en paz, tu espíritu firme. Porque si eso está en su lugar, lo demás se acomoda. Mira lo que dice Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Ves lo hermoso de eso? Dios no te ofrece un parche. Te ofrece un corazón nuevo. No uno endurecido por la vida, por las decepciones, por las heridas, sino uno blando, uno vivo, uno capaz de sentir de nuevo. Y es ahí donde empieza la verdadera sanidad. Cuando tu interior comienza a sanar, cuando tus pensamientos se limpian, cuando tus emociones se ordenan, cuando el vacío se llena con su presencia. Porque a veces creemos que necesitamos que cambien las circunstancias, pero lo que realmente necesitamos es cambiar por dentro para mirar esas mismas circunstancias desde otra perspectiva. Y no, esto no es rápido. No es instantáneo. No es como apretar un botón. Restaurar un corazón lleva tiempo. Pero Dios no tiene prisa. Él tiene paciencia contigo. Él camina a tu paso. No te compara. No te apura. No te exige más de lo que puedes dar. Él sabe tus heridas, tus procesos, tus caídas, y aún así te dice: estoy contigo. Vamos a hacerlo juntos. Ahora bien, hay algo clave en esta etapa de restauración: la constancia. Porque muchas veces uno empieza con fuerza, con emoción, con ganas, pero luego, cuando no ve resultados inmediatos, se desanima. Y aquí es donde tienes que recordar que Dios trabaja en lo profundo. Y lo profundo lleva tiempo. Es como una planta. Tú la siembras, riegas la tierra, la cuidas, pero al principio no ves nada. El proceso está ocurriendo debajo, en las raíces, hasta que un día, sin que te des cuenta, empieza a trabajar vida. Así pasa contigo. Hoy quizás no ves grandes cambios, pero si te mantienes buscando a Dios, confiando, dejando que Él trabaje, un día vas a mirar atrás y vas a decir: ya no soy el mismo. Y eso es hermoso. Porque la restauración de Dios no solo te cambia a ti, también cambia cómo impactas a los demás. Empiezas a hablar con más gracia, a actuar con más sabiduría, a caminar con más humildad. Te conviertes en una persona que, sin decirlo, refleja que ha estado con Dios, que ha sido tocada, levantada, reconstruida. Así que si hoy estás en ese proceso, si sientes que Dios ya empezó algo en ti, pero aún no ves el resultado final, no te detengas. No te desesperes.
No te compares. Sigue caminando. Sigue creyendo. Porque el que empezó la obra la va a terminar. Filipenses 1, versículo 6, lo dice claro. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no empieza algo para dejarlo a medias. Si Él ya empezó a restaurarte, puedes estar seguro de que lo va a terminar. Pat 7. ¿Cómo Dios usa tu dolor para dar propósito? Y ahora que ya hablamos de la restauración interior, hay algo más que necesitas saber. Algo que cambia por completo la manera en que miras, tu pasado, tus heridas y todo lo que has vivido. Dios no solo te restaura para que te sientas mejor. Dios te restaura para usarte. Para que tu historia, con todo lo bueno y lo malo que ha pasado en ella, se convierta en un instrumento de bendición. Y eso es algo que impacta de verdad. Porque muchas veces pensamos que nuestros momentos más dolorosos son solo eso. Heridas, errores, cosas que quisiéramos borrar. Pero cuando vuelves a Dios y dejas que Él entre de verdad a tu vida, te das cuenta de que incluso lo que más te dolió, incluso eso, tiene un propósito. Y aquí te voy a decir una verdad fuerte pero hermosa. Nada de lo que has vivido se desperdicia en las manos de Dios. Nada. Pasaste por un abandono. Dios puede usar eso para enseñarte lo que es el amor fiel. ¿Caíste en algo que te marcó? Dios puede convertir eso en una historia que levante a otros. ¿Te quebraste emocionalmente? Dios puede hacer de ese quiebre un testimonio de restauración. ¿Fuiste traicionado? Dios puede usar esa herida para enseñarte a perdonar con su gracia. ¿Te sentiste inútil? Dios puede levantar en ti una identidad nueva, fuerte y firme. Dios no borra tu historia. Dios la redime. Y es aquí donde todo comienza a tener sentido. Porque cuando tú estás en medio del dolor, cuesta entender el porqué. Pero cuando empiezas a caminar con Dios, poco a poco, ese porqué se transforma en un ¿para qué? Y ese cambio de perspectiva te libera. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y cuando dice todas las cosas, no se refiere solo a las cosas buenas, se refiere a lo duro, a lo injusto, a lo que dolió, a lo que no entendiste, a lo que pensaste que era un castigo. Dios toma todo eso y lo transforma en algo útil, en algo bueno, en algo con sentido. Te lo explico con un ejemplo sencillo. Piensa en un jarrón roto, uno normal. Si se rompe, lo tiras. Pero hay una técnica japonesa que se llama kintsugi. ¿Sabes qué hacen? En lugar de desecharlo, toman cada pedazo y lo unen usando oro líquido. Y al final, ese jarrón que antes estaba roto, se convierte en una obra de arte. No esconden las grietas, las resaltan, porque esas grietas ahora son parte de su belleza. Así hace Dios contigo. Él no oculta tu pasado, no disfraza tus cicatrices, no pretende que no hubo quiebre. Él toma cada parte, cada grieta,
cada lágrima y las une con su gracia. Y al final, tu historia, la misma que antes te avergonzaba, se convierte en una historia que brilla, que inspira, que ayuda a otros a levantarse también. Y aquí quiero que entiendas algo muy importante. Dios te quiere levantar no solo por ti, sino también por los que vienen detrás. Hay personas que van a escuchar tu testimonio, tu voz, tus palabras, y gracias a eso van a decidir volver a Dios. Porque nadie puede hablar con tanta autoridad sobre algo como aquel que ya lo vivió. Tú puedes ser ese instrumento. Entonces no te escondas, no minimices lo que has vivido, no calles tu historia, porque eso que te rompió, eso que pensaste que iba a ser tu final, puede ser el comienzo de tu propósito. Y si hoy te sientes que no tienes nada para dar, que tu vida es un desastre, que no sirves, escucha esto. Esos son los terrenos favoritos de Dios para empezar algo glorioso. Él no busca a los perfectos. Él busca a los disponibles, a los que dicen, aquí estoy, roto, cansado, pero dispuesto. Así que deja que Dios use tu dolor. Déjalo entrar en lo más profundo de tu historia. No para borrarla, sino para transformarla. Porque cuando Él lo hace, hasta las lágrimas se convierten en semillas de vida. Y lo que un día te rompió, mañana será lo que te dé fuerza para levantar a otros. Parte 8. Dios nunca te ha dejado, aunque tú no lo hayas visto. Llegados a este punto, después de todo lo que hemos hablado, es probable que empiece a nacer una pregunta dentro de ti. Una pregunta honesta, que muchos se hacen, pero no siempre dicen en voz alta, si Dios me ama tanto, ¿por qué sentí que estaba solo cuando todo me dolía? Y créeme, esa pregunta no es falta de fe. Es una pregunta humana, una pregunta de alguien que ha pasado por la oscuridad. Y si tú te la has hecho, déjame decirte algo que puede cambiarlo todo. Dios nunca te dejó, aunque tú no lo hayas visto, aunque no lo hayas sentido, Él estuvo ahí, siempre. Lo que pasa es que el dolor a veces nos nubla la vista. Es como una tormenta. Cuando estás en medio de ella, no ves el sol. Pero eso no significa que el sol se apagó. Solo está cubierto por las nubes. Y con Dios pasa igual. Él sigue ahí, aunque tú no lo veas claramente. Y esto lo vemos en muchas historias de la Biblia. Uno de los ejemplos más poderosos es el de José. Fue vendido por sus hermanos, esclavizado, acusado injustamente, metido en la cárcel por algo que no hizo. Y durante todo ese tiempo, ¿dónde estaba Dios? A los ojos humanos parecía ausente. Pero cuando lees con calma el texto, ves algo impresionante. Cada vez que José era herido, la Biblia dice, y Jehová estaba con José. Ahí en la cárcel, en la traición, en la injusticia, Dios estaba. Y eso también aplica a tu historia. Cuando lloraste en silencio, Él estaba. Cuando te sentiste invisible, Él te veía. Cuando pensaste que todo se acababa, Él ya estaba planeando cómo levantarte. Cuando te alejaste, Él nunca se movió de su lugar. Y cuando sentiste que no valías nada, Él seguía viéndote como su hijo amado.
Lo que pasa es que Dios no siempre se manifiesta como nosotros queremos. A veces queremos que se note, que actúe, que hable fuerte. Pero muchas veces Él trabaja en silencio, sin espectáculo, sin ruido, como un padre que camina a nuestro lado aunque no le miremos, como un guardián que vela por ti, incluso cuando estás dormido. Y aquí hay algo más. Muchas veces lo que parecía un abandono era en realidad una protección. ¿Te ha pasado que miras atrás y dices, si eso no hubiera pasado, ¿no sería quien soy hoy? O quizás piensas, menos mal que no se dio lo que tanto pedía, porque ahora entiendo que no era para mí. Eso es Dios, protegiéndote, aun cuando tú estabas pidiéndole lo contrario. Hay un versículo en Deuteronomio capítulo 1, versículo 31, que me encanta. Dice, no importa si caíste, Él no se apartó. No importa si dudaste, Él no te soltó. Y ahora que estás aquí, volviendo tu corazón a Él, ahora que estás viendo todo con otros ojos, puedes empezar a notar las huellas de Dios en lugares donde antes pensabas que había abandono. Puedes ver que esa puerta cerrada fue protección, que esa pérdida fue una lección, que esa herida fue una preparación, que ese tiempo de silencio fue una incubadora de algo más grande. Y todo eso solo tiene un mensaje: nunca estuviste solo. Volver a Dios también es reconocer eso. Agradecer que aún en tu peor momento, Él no se movió, que esperó con paciencia, que guardó tu corazón aunque tú no lo cuidaras, que te sostuvo cuando pensabas que estabas cayendo. Y eso, mi hermano, mi hermana, no es religión, es amor, es gracia, es fidelidad pura. Y si Dios fue fiel cuando estabas lejos, imagina lo que hará ahora que estás volviendo a casa. Parte 9. ¿Cómo mantenerte firme cuando vuelves a Dios? Ya estamos llegando a una parte crucial de este camino. Porque sí, ya volviste a Dios. Ya entendiste que Él nunca se fue. Ya soltaste cargas. Comenzaste a sanar por dentro y estás viendo cómo incluso tu dolor tiene propósito. Pero ahora viene algo muy importante. Mantenerte firme. Porque no se trata solo de volver. Se trata de quedarte, de permanecer, de no soltar otra vez la mano de Dios cuando las cosas se pongan difíciles. Porque, seamos honestos, los problemas no desaparecen de la noche a la mañana solo porque decidiste volver a Dios. No es magia, es relación, es proceso. Y lo más hermoso de una relación con Dios es cuando aprendes a quedarte incluso cuando no todo es perfecto. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo me mantengo firme? ¿Cómo evito volver a caer en lo mismo? Lo primero es crear una conexión diaria con Dios. No esperes sentir ganas todos los días. Habrá días en los que estés motivado y días en los que no sientas nada. Pero aquí es donde entra la madurez espiritual. Porque el amor real no se basa en emoción, se basa en decisión. Y tú decides buscarlo, aunque estés cansado, aunque no tengas palabras, aunque te parezca que no pasa nada. Ahí, en ese espacio íntimo, en ese hábito constante, tu fe se fortalece.
Y no tiene que ser complicado. Ora en tu cuarto, en el baño, en el transporte, en la cocina. Dile lo que llevas dentro. Háblale como hablas con un amigo. Y si puedes, toma unos minutos cada día para leer su palabra. No como obligación, sino como alimento. Porque cuando dejas de alimentar tu espíritu, es cuando vuelves a caer en vacíos antiguos. Segundo, cuida tus entornos. Sí, esto es clave. Porque si vuelves a los mismos lugares que te alejaban de Dios, si te rodeas de personas que apagan tu fe, si mantienes hábitos que antes te hundían, es solo cuestión de tiempo para que te sientas débil otra vez. No es ser religioso, es ser sabio. Si algo te llevó al abismo, no regreses al borde. Y no se trata de aislarte. Se trata de elegir bien. Busca rodearte de personas que te edifiquen, que te inspiren, que te impulsen a crecer. Personas que, cuando te ven caer, no te juzgan, sino que te recuerdan quién eres en Dios. Tercero, recuerda de dónde Dios te sacó. A veces, cuando pasa el tiempo y las cosas empiezan a mejorar, uno se olvida de lo mal que estaba. Y ahí es donde se baja la guardia. Por eso es tan importante recordar. No para vivir atado al pasado, sino para mantener la gratitud encendida. Porque un corazón agradecido difícilmente se aleja. Un corazón que recuerda lo que Dios hizo, que no olvida las veces que Él te sostuvo, ese corazón permanece firme. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso no significa que tengas que vivir con miedo. Significa que debes estar despierto, atento, consciente de tus debilidades. Y cuando las veas, no huyas. Llévalas a Dios. Porque Él no espera que seas fuerte todo el tiempo. Él espera que confíes en Él todo el tiempo. Cuarto, permite que otros te acompañen. Caminar con Dios no tiene por qué ser un viaje solitario. Busca una comunidad. Alguien con quien puedas hablar de tu fe, de tus luchas, de tus avances. No tienes que tener todo resuelto para conectar con otros. Muchas veces es en la compañía de otros creyentes donde encuentras fuerza, dirección y sobre todo, consuelo. Y si no tienes a nadie cerca, pídele a Dios que ponga a las personas correctas en tu camino. Él lo hará, porque Él sabe que la fe crece mejor cuando se comparte. Y por último, y quizás lo más importante, no te castigues cuando tropieces. Vas a caer. Todos caemos. Pero caer no significa que volviste al punto cero. Significa que eres humano, que sigues en proceso, que aún estás aprendiendo. Y lo más bello es que Dios no te cancela cuando fallas. Él te levanta, Él te limpia y te dice, vamos otra vez, aquí estoy. Así que mantente firme no por tus fuerzas, sino por su gracia. No por lo que tú haces, sino por lo que Él ya hizo por ti. Y cada día, elige volver, elige permanecer, elige confiar. Porque cuando tú decides quedarte con Dios, aunque todo lo demás cambie,
hay algo que permanece firme. Y es que estás caminando con aquel que nunca te va a soltar. Parte 10. ¿Qué pasa cuando otros no entienden tu regreso a Dios? Ahora vamos a tocar un tema que, aunque muchos no hablan de esto abiertamente, es muy real y puede doler más de lo que uno se espera. ¿Qué pasa cuando tú estás volviendo a Dios con todo el corazón, pero los demás no lo entienden? Cuando hay gente a tu alrededor que se burla, que duda, que te recuerda tu pasado, o simplemente no cree en lo que ahora estás viviendo. Mira, hay algo que tienes que saber desde ya. No todos van a celebrar tu regreso a Dios. No todos van a entender el cambio que estás viviendo. Y eso está bien. No tienes que convencer a nadie. Tu proceso es entre tú y Dios. Punto. Es duro, sí. Porque a veces esperas apoyo. Esperas que la gente vea tu esfuerzo, tu transformación, tu sinceridad. Pero lo que recibes es juicio, rechazo o indiferencia. Puede ser tu familia, tus amigos, tu pareja, gente que te conoce desde hace años y que no logra ver más allá de lo que fuiste. Y aquí viene una verdad que, aunque cuesta, te va a dar paz. Dios no necesita testigos para comenzar algo nuevo en ti. Tú puedes haber sido conocido por tus errores, pero Dios ya te está viendo por tu propósito. Mientras otros te siguen señalando por lo que hiciste, Dios ya te está preparando para lo que vas a hacer. Y eso es lo que importa. Mira el caso de Zaqueo, un recaudador de impuestos, mal visto por todos. Nadie lo respetaba. Todos lo juzgaban. Pero un día, Jesús pasó por su ciudad. ¿Y sabes qué hizo? Lo miró. Lo llamó por su nombre y le dijo: Zaqueo, baja, porque hoy voy a cenar en tu casa. ¿Y qué pasó? Todos murmuraban. Todos criticaban. ¿Cómo es posible que Jesús se vaya a quedar con ese pecador? Pero Jesús no les prestó atención, porque él sabía que en el corazón de Zaqueo había algo más. Y esa noche, sin necesidad de explicaciones, Zaqueo decidió cambiar su vida, devolver lo que había robado, empezar de nuevo. Y eso pasa también contigo. No necesitas que otros validen tu encuentro con Dios, porque lo que estás viviendo no es un espectáculo. Es una transformación. Y otra cosa, a veces las personas dudan por qué te conocieron en tu peor versión. Te vieron caer. Te vieron hacer cosas que ni tú quisieras recordar. Y claro, ahora que estás cambiando, no les es fácil creerlo. Pero no es tu trabajo convencerlos. Es tu trabajo seguir caminando. Porque con el tiempo tu cambio hablará más fuerte que tus palabras. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 20, «Por sus frutos los conoceréis». Y eso es lo que va a pasar contigo. La gente puede cuestionar tu decisión hoy, pero con el tiempo van a ver los frutos. Van a notar que ya no reaccionas igual, que ya no hablas igual, que ya no cargas el mismo peso, que ahora hay paz en ti, fortaleza, esperanza. Y cuando lo vean, algunos se burlarán.
Sí, pero otros se inspirarán. Otros te preguntarán cómo lo hiciste. Otros querrán conocer al Dios que tú conociste. Y ahí es cuando te das cuenta de que incluso las críticas fueron parte del proceso. Porque te hicieron más fuerte, más decidido, más real. Ahora bien, si esas personas que no entienden son muy cercanas a ti, te entiendo. Duele más. Porque uno espera comprensión, cariño, respaldo. Y no recibirlo duele. Pero ahí es donde tienes que recordar que tu primer compromiso ahora es con Dios. No con las opiniones. No con las expectativas. Con Él. Y si te sientes solo, si sientes que nadie entiende por lo que estás pasando, no te preocupes. Estás en buen camino. Porque los procesos más profundos con Dios muchas veces se viven en silencio, en lo secreto, en lo personal. Y cuando menos lo esperes, Dios te rodeará de nuevas personas. De personas que sí te entiendan. Que sí hablen tu lenguaje espiritual. Que sí te impulsen a crecer. Él lo hace. Créeme, porque Dios no te llama para dejarte solo. Él abre nuevos caminos, incluso cuando otros te cierran la puerta. Así que no te desanimes si no todos aplauden tu regreso a Dios. No necesitas que te entiendan. Solo necesitas seguir. Con fe. Con constancia. Con los ojos puestos en quien sí te conoce por completo. Nuestro Padre Celestial.